Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, un programa de RPP que promueve el intercambio entre invitados comprometidos en la vida pública del país. En este caso, naturalmente, se trata de 4 candidatos que postulan al Congreso con los respectivos número 1 de sus partidos en las listas por Lima. 4 partidos diferentes, para comenzar por el más antiguo, el Partido Popular Cristiano, representado acá por su presidente, número 1 de Lima, como digo, a Alberto Bengolea. Luego tenemos al señor Francisco Díez Canseco, que va con el número 1 por el Partido Perú Nación. Junto a él, Francisco Sagasti, que es el número 1 en el Partido Morado, que es el único que postula, tengo entendido, por primera vez en estas elecciones. Y junto a él, el señor Renan Espinosa, que va con el partido Somos Perú, después de haber sido congresista también y alcalde de Puente Piedra. En primer lugar, antes de hablar sobre temas programáticos, quería que nos digan una palabra sobre su partido, en qué estado institucional se halla, hasta qué punto es expresión de una verdadera democracia interna, donde hay miembros que votan y que discuten sobre una línea. Quisiera darle la palabra en primer lugar al señor Francisco Sagasti sobre este punto, puesto que, como dije antes, el Partido Morado, que figura entre los que más intenciones de voto tiene en las encuestas, eso es importante también, y es un partido que está postulando por primera vez. Buenos días, señor Sagasti. Buenos días a usted y a todos los oyentes y a los colegas aquí. El Partido Morado es un partido nuevo, no hemos ejercido el poder, es la primera vez que estamos participando en elecciones, pero nos hemos preparado bien. Somos un partido organizado que ha visto lo que ha sucedido en nuestro país durante los últimos años en la vida política y por lo tanto ha decidido hacer política diferente, política decente, prepararnos bien durante un buen tiempo. Tenemos un conjunto de propuestas que se derivan de el plan de gobierno que hemos preparado durante más o menos 3 años de trabajo. Lo hemos decantado para ver exactamente qué es lo que vamos a proponer para este corto periodo de un congreso que durará 16 meses. Pero el Partido Morado tiene un equipo de gente de verdad, venimos trabajando juntos desde hace un buen tiempo y aspiramos a renovar la vida política en el país. Muy bien, muchas gracias. La palabra la tiene ahora Alberto Bengolea, cuyo partido también figura en las encuestas y que tiene como característica de ser el más antiguo de los presentes, puesto que el único partido más antiguo que el PPC es Acción Popular y el APRA. Buenos días, Alberto Bengolea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, la próxima semana estamos de aniversario, precisamente. Vamos a cumplir 53 años. Comenzará todo el día lunes con una misa en Surquillo, con la presencia de Luis Bedoya. Tenemos la enorme fortuna de tener vivo a nuestro fundador, que está a punto de cumplir 101 años. Así que sí, somos un partido con una larga historia, con una vida institucional activa. ¿En qué etapa de esta vida institucional estamos? Lo saben ustedes muy bien, porque hace un par de años comenzamos una lucha muy intensa por la recuperación del partido. Esto concluyó en un gran congreso partidario, en donde la militancia del partido participó de unas elecciones internas, de las que salió la nueva directiva que me honró en presidir. Las actuales candidaturas responden todas a un proceso interno, en donde participó toda la militancia, que fue absolutamente ocultado por las autoridades electorales del país. Y ese es básicamente, digamos, si hablamos de institucionalidad, que fue la pregunta planteada, el PPC es un partido que defiende la misma porque cree en las instituciones y cree que en este proceso de recambio que urge en la política peruana, lo fundamental es fortalecer y no debilitar las instituciones. En esa tarea estamos y es parte de lo que probablemente conversemos hoy día. Y naturalmente, el señor Francisco Díez Canseco, usted es miembro fundador y presidente, creo, desde el primer momento de Perú Nación. Cuéntenos cómo nació su partido y cuánta democracia interna real tiene. La democracia interna es absolutamente real en nuestro partido. Nosotros fundamos el partido en Chuschi, en las alturas de Ayacucho, en noviembre del 2015, porque sostuvimos entonces, como seguimos sosteniendo ahora, que en los últimos 40 años, cuando se inicia la era de la corrupción en el primer gobierno de Alan García Pérez, los partidos políticos en general, no todos,
se fueron convirtiendo en maquinarias electorales al servicio de cúpulas partidarias y de candidatos permanentes. La idea de nuestro partido, que es un partido institucional, es que haya siempre una democracia interna, que el hecho de que yo sea el presidente del partido no significa que voy a estar permanentemente ahí. Nosotros realizamos elecciones internas para elegir a nuestros candidatos y, por supuesto, la voluntad que tenemos es de procurar reinstitucionalizar la política en el Perú para que haya no solamente un partido Perú-Nación con estas características, sino que o se regenere el tejido político de otros partidos o surjan nuevos partidos que realmente sean partidos políticos. Un partido político no es un grupo de gente que se reúne en torno a intereses, sino, como señalamos nosotros, que se congrega en torno a principios, a ideas, a la voluntad de servir desprendidamente al país, a la voluntad cívica de sacar adelante a un Perú como el nuestro, que tiene tanto potencial y que ha perdido tantos años en manos de partidos políticos corruptos e incompetentes. De acuerdo. Señor Renan Espinosa. Buen día a todos también. Bueno, Perú, Somos Perú. Perú Posible, decía usted, es un lapsus porque usted fue congresista con ese otro partido. Fui militante desde el año 2000, ¿no? Congresista, alcalde, es un partido que ya perdió su inscripción, no existe, el año 2016. Somos Perú tuvo la posibilidad de estar en el Congreso también a partir de una alianza con Perú Posible, que es el partido que tuvo representación parlamentaria en el año 2011, pero la vocación de Somos Perú principalmente es municipalista, encabezada desde su líder Alberto Andrade, el mejor alcalde que ha tenido Lima, sin duda alguna, y que ha mostrado bastante fortaleza para poner orden en un distrito. El señor Bengolea, que fue el mejor alcalde, Armando Andrade. Por supuesto que no. Respeto muchísimo la memoria de Alberto Andrade y ojalá hubiera más políticos como él, sin duda, pero por cierto, no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Bueno, Bedoya Reyes, entre otros, parece que puede ser. Somos la tercera fuerza, Somos Perú, la tercera fuerza política a nivel nacional, tenemos más de 100 alcaldías, gobiernos eso de nacionales. Decir que es el mejor alcalde de la historia del Perú, cuando la alcaldía remonta hasta Nicolás de Rivera el Viejo, me hace recordar lo que se dijo sobre una congresista recientemente, que era la mejor de la historia del Perú. Ese tipo de afirmaciones no creo que le hagan beneficio a la imagen de su partido. Habría que preguntar a la población, pero al fin y al cabo es una calificación que nosotros valoramos sobre la base de los resultados. Alberto Andrade ha tenido un resultado bastante positivo, sobre todo en poner orden en el centro de Lima. Es algo que mucho se recuerda, ¿no? No vamos a mencionar las labores o las desazones que han tenido otros alcaldes. Sin embargo, la vocación municipalista que tiene Somos Perú nos hace un partido que tiene mucho empoderamiento porque escucha a la gente. Justamente la política está hecha en función de estar cercanamente a los ciudadanos, conocer la problemática y a partir de las alcaldías tener propuestas de solución mucho más prácticas. Pero ahora prácticas. se trata de dar soluciones a las responsabilidades del Parlamento. Y sobre eso quisiera plantear dos preguntas que contestarán parcialmente antes de la primera pausa. La primera es si respaldan el trabajo del equipo de fiscales Lavajato en la lucha contra la corrupción. Y la segunda es qué decisión tomarían, si fueran elegidos, respecto de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Quién quiere contestar primero? Señor Bengolea. Si me has mirado, seré yo. Se le ve deseoso. No, encantado. Cualquiera puede naturalmente contradecirlo, como él ha hecho sobre Luis Bedoya, ¿no? A pedido de parte. A pedido. No hubiera interrumpido de ninguna manera, no es mi estilo. Pero bueno, con respecto al tema del trabajo de los fiscales anticorrupción, creo que hay en general un respaldo de la población, ¿no es cierto? Hemos tenido por primera vez en la historia unos resultados que, si bien es cierto, no hay ningún proceso abierto, hay investigaciones abiertas y uno diría, ya, estamos esperando el segundo momento, que es el momento de la acusación concreta y no estar discutiendo sobre prisiones preventivas, sino ya concretamente. Si bien es cierto, eso todavía no ha ocurrido, hay, sin embargo, una sensación de la población de que por fin la impunidad parece terminarse y que efectivamente no hay nadie que pueda excluirse de ello. Y creo que esto es algo que tenemos que reconocerle al trabajo que están haciendo los fiscales, que es perfectible, que por cierto se esperan algunas mejoras, ¿no es cierto? Pero en general hay un aplauso general que tenemos que establecer y que ojalá se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y que no sea simplemente la aparición de una, dos o tres personas que, repito, cometen errores como todos los humanos, pero están presentándonos algo inédito en la historia de la República y creo que esto hay que saludarlo. De acuerdo. ¿Comparte ese punto de vista, señor Díaz-Canseco? Yo creo que el gran mérito de los fiscales que han trabajado el caso Lavajato es que han, como señala Alberto, terminado con la impunidad.
No es la percepción de la gente. Han terminado con la impunidad. Hemos tenido 40 años de impunidad de empresarios, políticos, etcétera, corruptos, que hacían lo que les daba la gana con el dinero del pueblo. El problema es que, por ejemplo, se han dejado llevar, en el caso de la transacción sobre la famosa hidroeléctrica de Chacra, con una indemnización o con una devolución de dinero que a mí me parece absolutamente inaceptable. Ahora, ¿el origen de esto cuál es? La ley 3737, que emana de un proyecto que fue enviado por Kuczynski, ya comprobado corrupto al Congreso, aprobado por un Congreso que jamás respondió a las expectativas del pueblo de Perú y que da la base para que luego los señores de Odebrecht se aprovechen de esta situación y digan, bueno, o me pagan o me callo la boca. ¿Y qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera saboteado no ese acuerdo con el riesgo de que no hubiesen confesiones? El problema es el siguiente. Hay dos tramos aquí. El chantaje de Odebrecht es o me pagan o no hablo. Uno de los argumentos que a mí me pareció irrisorio es que sostuvieran que para poder descifrar los codinomes, que ellos los tienen, porque no, es inconcebible que Barata y compañía no sepan cuáles son los codinomes de la gente que han coimeado, se requería recibir ese dinero para pagar a los expertos porque no tenían plata para hacerlo. Ese argumento, hazme favor, perdón, que me tomó el pelo. Acá lo que tenemos es 2 o 3 o 4 fiscales sin experiencia en la materia que han actuado valientemente rompiendo la impunidad, que han cometido un grave error con ese acuerdo que es inaceptable para el país. No puede ser que se le dé a estos señores 520 millones de soles o algo por el estilo, cuando tienen una indemnización, una reparación civil de 620 millones que la van a pagar en 15 años y además con la posibilidad de seguir contratando con el Estado peruano. En Colombia, Uribe ya dijo claramente que a este tipo de compañías se les debe prohibir eso en todos los países. En Estados Unidos sigue trabajando. Se castiga a los hombres, pero no a las instituciones. No, yo creo que se castiga. Una preguntita. ¿Quiénes constituyen las instituciones? Los hombres. Y ese es parte del problema en el Perú. Cambiados, que de hecho son renovados. Hay muchas otras empresas peruanas que han cometido actos de corrupción y que siguen funcionando luego de haber pagado. Pero que no deberían contratar, porque hay otras empresas que sí pueden contratar, que sin duda tienen capacidad de contratación. Muy bien, o es la única empresa del mundo que puede contratar con gobierno peruano. Entonces, sobre el equipo Lavajato. Vamos a hacer una pausa y retoma la palabra Francisco Sagasti sobre este mismo punto del equipo Lavajato, hace un buen trabajo o no. Y después hablaremos sobre el tema de los jueces constitucionales, que son de las primeras tareas que tendrá que realizar el Congreso cuando se instale seguramente en marzo próximo. Vamos primero a una pausa. Son las 9:22, estamos conversando con 4 candidatos de 4 partidos diferentes que postulan todos con el número 1 en Lima de sus respectivos partidos, que son Partido Morado, Partido Popular Cristiano, Perú Nación y Partido Somos Perú. La palabra la tiene Francisco Sagasti, que nos debe dar su opinión sobre el trabajo que ha hecho hasta ahora el equipo Lavajato de fiscales, con la variante que ha introducido también Francisco Díez Canseco sobre la necesidad, según él, de castigar no solo a las personas, sino también a las empresas. Bien, el apoyo total de nuestro partido a la labor de los fiscales, yo creo que era ya ahora. Aquellos que nos hemos leído el libro de Quirós sobre historia de la corrupción del Perú, hemos visto cómo a lo largo de 200 años hemos visto este problema repetirse una y otra vez. Pareciera, y espero que así sea, que se está volteando la página y que realmente hay una lucha frontal, decidida y con gran apoyo de la ciudadanía contra la corrupción. Ese es el primer punto. El segundo, sobre los temas de pagos o no pagos, hay que tomar en cuenta una cosa importante. Odebrecht le debe a Perú, en el Perú, sus operaciones, le debe a un montón de empresas y subcontratistas peruanos. Hemos visto cómo decenas de empresas pequeñas que hacían movimientos de tierra, que proveían una serie de insumos, etcétera, a los trabajos que venía realizando Odebrecht, quedaron simplemente colgados de la brocha, como se dice popularmente, porque no les pagó Odebrecht. Yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer es asegurarnos que este pago que se le ha dado a Odebrecht sirva en primer lugar para resarcir
a todos aquellos pequeños y medianos proveedores, aquellos que estuvieron trabajando para Odebrecht y que se han quedado sin recibir el dinero que le correspondía por el trabajo que hicieron bajo contrato. Entonces, no es tanto un problema de que se le va a dar la plata y se va a llevar la plata. Lo que habría que ver y lo que habría que fiscalizar es en qué medida el uso preferencial de esos recursos que reciba Odebrecht es para cumplir con las obligaciones que tiene con las pequeñas y medianas empresas peruanas que le dieron apoyo. Y en segundo lugar, sobre el tema institucional, hay una cosa muy clara. Tenemos paralizados cientos de proyectos de inversión. Los proyectos de inversión no se hacen solos en el aire. Requieren capacidad técnica, requieren organización, requieren empresas de consultoría, de diseño, de ingeniería. Y desgraciadamente lo que tenemos ahora es no solo Odebrecht, sino un gran número de empresas constructoras, consultoras y de ingeniería involucradas en el tema de corrupción de una u otra forma, el Club de la Construcción, etcétera. Si vamos a castigar a todas esas empresas, nos quedamos sin capacidad para hacer absolutamente nada en el país, en un momento en el cual tenemos paralizadas las inversiones. Por eso creo que hay que separar lo que es la responsabilidad individual y dolosa de algunos miembros directivos, miembros del directorio, gerentes de estas empresas, de trabajo del pobre ingeniero, del ingeniero que está en la zona andina, el que está en la selva peruana construyendo y trabajando, y no hacer que se le castigue a él por castigar a toda la empresa. Que dicho sea de paso, en nota a pie de página, lo que esto significa es que se abre el espacio para que vengan firmas de ingeniería extranjera y, ¿sabe usted?, contraten a los mismos ingenieros peruanos, pero se lleven todo el excedente, se lleven toda la experiencia y nos dejen a nosotros sin capacidad para el futuro. Por eso creo que hay que separar lo que es el castigo a quienes han obrado de una manera equivocada, errada y han cometido delitos, han concertado precios, etcétera, de los trabajadores, los técnicos, los profesionales de estas empresas que estaríamos castigando si es que castigamos a la empresa en conjunto. Sobre este punto, señor Renan Espinosa de Somos Perú. Bueno, efectivamente hay un trabajo, se ve meramente eficiente del grupo de fiscales. Optaron por una decisión, prefirieron salvar a la empresa, dejarse chantajear por la empresa, por llamarlo de una manera, con tal que puedan conocerse la realidad de los políticos corruptos en nuestro país, presidentes, gobernadores regionales, alcaldes y todo cuanto ha pasado. Prefirieron que la empresa se quedara con su dinero, no se le embargó absolutamente nada, no se optó por ese camino, pero yo totalmente discrepo. Es una decisión que se ha tomado, entiendo. Usted entonces no es favorable a ese acuerdo, con el riesgo de que no hubiésemos tenido confesiones en Brasil. Bueno, yo pienso que el acuerdo se tomó bajo las circunstancias del momento. Se prefirió eso. No estaban seguramente los directivos en el Perú como para meterle presión preventiva. No estaba. Entonces, como no estaba, en Brasil, sí, era imposible, tal vez metiéndolo a la cárcel que puedan hablar. Entonces, bueno, prefirieron eso. Pero no sancionar a las empresas. Oiga, las empresas han tenido, todas estas que han sido amiguitas de Confiep y todo esto, el ADN de la corrupción adentro. No tenían otro camino que ganar las obras corrompiendo a las autoridades. Y las empresas siguen hasta el día de hoy burlándose de los ciudadanos. Mira, un ejemplo, alcaldías, un ejemplo claro. Partidos políticos, todos, o ministerios, todos o la Policía Nacional, o las Fuerzas Armadas, que han tenido actos de corrupción, que roban gasolina. De todo ámbito, en todo ámbito. O sea, debemos suprimir las instituciones cuyos miembros cometen delitos. Ese es el mal ejemplo. Mire, los peajes en nuestra Lima. Odebrecht, OAS y todas estas empresas que han ganado conociéndose hoy por hoy, contratos corruptos, contratos con sobornos, siguen cobrando los peajes altísimos, con un pésimo servicio. Los peajes es un emblema. Yo vivo en Puente Piedra y cada vez que paso por el peaje es un emblema de la corrupción de Susana Villarán, de la corrupción de Castañeda Locio, de la corrupción que ha hecho Odebrecht, no solo en el Perú, en toda Latinoamérica. Y siguen ahí viviticoleando. Bueno, ¿qué se hubiera hecho? ¿No se hubiera hecho acaso pese a todo, un levantamiento de todo eso? El trabajo de los fiscales, hemos comprendido. No, es una esa decisión. Reserva. Por lo menos sabemos quiénes son los corruptos actualmente. Bueno, ¿no? Muy bien. El otro punto es mucho más preciso, pero es altamente simbólico.
¿Cómo se debe elegir a los jueces constitucionales? ¿Qué propondrían ustedes si son elegidos para resolver este problema? Y en particular el que quedó pendiente de la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos, por cuya elección, recordémoslo, se precipitó la disolución. Señor Bengolea. A ver, menudo problema, ¿no? Primero, comenzaré por la primera pregunta, que era cómo debería elegirse a los miembros del Tribunal Constitucional. Con la mayor transparencia posible y tratando de buscar a los mejores. Yo debo, diciendo esto, hacer un poco de memoria de lo que ocurría antes de lo último que hemos visto. ¿Por qué llegamos a este proceso de invitación? Porque cuando se hacía a través de concurso público, que dicho sea de paso, nada obsta para que no se haga así, lo que ocurría es que muchas de las personas más capacitadas del país, a quienes nosotros hubiéramos querido ver en esos puestos de vanguardia, declinaban porque sentían que eran sometidos a un maltrato, que en su caso sentían que era innecesario. Esto es una descripción, ¿ya? Y decían, no, mejor no, porque me vas a someter a esta suerte de ocultación de la gente, yo prefiero no pasar por ese calvario. Digamos que suele ser difícil en el Perú cuando alguna persona dice que quiere postular algo, ¿no es cierto? Entonces le caen todos. Y mucha gente muy capacitada decía que prefería pasar. Eso fue llevando, estoy hablando de la gente, cómo llegamos al tema, a decir, entonces no hagamos un concurso público, hagámoslo mediante invitación. Siendo los congresistas representantes del pueblo, se sienten que tienen el respaldo suficiente para ir directamente de una persona que se considera capacitada y se le invita. Lo que pasa es que eso comenzó poco a poco a deteriorarse y ciertamente se comenzó a descubrir que ya no eran las personas más capacitadas necesariamente las invitadas, sino los amigos de los grupos mayoritarios. Exacto. Entonces, que no estaría mal que tengan amistad con grupos mayoritarios, siempre y cuando tengan capacidad para el puesto. Es que esto es lo que primero que pongan en su currículum vitae y todo lo que hacen verdaderamente y no oculten sus conflictos de interés. Es indispensable, creo yo, llegar a una posición tal vez intermedia, en donde pueda invitarse a la gente a participar, pero necesariamente con un periodo en el cual esto es así, estamos aspirando a un cargo público, la gente pueda decir lo que tenga que decir en una suerte de periodo de tachas, o llamémoslo como quisiéramos, de manera tal que la prensa, el público pudiera expresar sus opiniones sobre lo que podría ser el antecedente de uno u otro postulante y con eso tener claridad para la votación. De Gonzalo Ortiz de Ceballos. Es un caso difícil porque desde mi interpretación, más allá de que nos guste o no nos guste la decisión, el Congreso de la República lo eligió. Y lo eligió un Congreso de la República vigente, es decir, después de esa situación es que el Congreso fue cerrado. Esa es otra discusión, si fue bien o mal cerrado es otra discusión. Lo que me queda clarísimo, y aquí estoy hablando como abogado, no puedo presentarme frente a mis alumnos a decir lo contrario el día de mañana, ¿no es cierto? Es decir, aunque suene impopular, ese señor fue elegido por el Congreso de la República. Pero hay objeción. Por un Congreso vigente. Yo la objeción que he escuchado es procedimental, ¿no es cierto? En el sentido de que para que esto proceda tendría que haberse firmado la resolución que no alcanzó a firmar el presidente del Congreso precisamente porque el Congreso cerró. Es una posición, ¿no es cierto? Es netamente procedimental. La pregunta, solamente para terminar, entonces estarán de preguntarnos, ¿qué va a ser el próximo presidente del Congreso? ¿Firmará o no firmará esa resolución? Ahí está el kit del asunto. Yo creo que abierta esa posibilidad, que a mí me sonó muy leguleya, le abre la posibilidad al nuevo Congreso de sentarse y repensar las cosas y de volver a debatirlo y decir, bueno, ¿podemos hacer algo o no? Señor Díaz-Canseco, felizmente que usted también es abogado, de manera que podrá contestarnos sobre esto después de haber escuchado al señor Bengolea del PPC. Recuerdo que usted es de Perú Nación. Muchas gracias por el recuerdo. El tema es el siguiente. En el Perú tenemos lo que se denomina una corrupción sistémica. La corrupción sistémica ha generado situaciones en el Tribunal Constitucional, en el Congreso de la República, en Odebrecht y las empresas vinculadas a Odebrecht, en los contratistas, etc. Todo está extendido. Hay corrupción por todos lados. Entonces, para nosotros en Perú Nación, esto no se va a romper porque se convoca un concurso público o porque se ve la forma de tamizar el Congreso para que no elijan a sus representantes ante el Tribunal Constitucional, como que ya vemos que el Tribunal Constitucional está dividido en dos facciones, todo el mundo lo sabe. Entonces, aquí estamos jugando sobre la base de una entelequia, de algo abstracto. Lo concreto es lo siguiente: para eliminar la corrupción se tiene que eliminar del Estado peruano a los corruptos, a aquellos que suscriben convenios con Odebrecht y le dan 520 millones de soles con el cuento de que si no, no va a hablar Odebrecht, lo cual significa... Bueno, pero es otro tema, ya lo hemos escuchado sobre ese punto. Lo que queremos ahora es desarrollando su pregunta, sí. Solo que no la voy a contestar, si usted me permite,
como abogado solamente, sino como representante de un partido político, que es la razón por la cual se me ha invitado, ¿no? Sí, pero hay Bueno, poco tiempo y somos entonces, 4, ¿ah? Por eso. Entonces yo quiero precisar la figura. Nosotros en Perú Nación planteamos un proyecto de ley que está congelado en el Congreso hace 3 años para crear una entidad de control externo del Poder Judicial, en esa época Consejo de la Magistratura, de la Fiscalía, denominado Consejo Nacional de Moral Pública. ¿Cuál es el objetivo del Consejo Nacional de Moral Pública? Que un Congreso limpio designe a 3 personas que lo manejen, que este Consejo Nacional de Moral Pública tenga una sola misión: limpiar de corruptos al Estado peruano, votarlos. Sobre esto yo quiero recordar lo que hizo, por ejemplo, y hemos estudiado el tema a nivel internacional nosotros, el presidente de Botswana. Después de votar a todos los miembros del Poder Judicial, le dijeron: ¿y ahora quién va a ejercer justicia? Y la respuesta fue: ahora va a haber justicia. Y mi pregunta es: ¿hay justicia en el Perú? No hay justicia en el Perú. ¿El Tribunal Constitucional es absolutamente impoluto y objetivo en sus fallos? Pues no lo es. ¿Cómo vamos a llegar a ese objetivo? Con el facilismo de decir: vamos a hacer un concurso público, vamos a procurar que el Congreso desciende no en base a los intereses de cada bancada, sino del país. No, primero hay que hacer un proceso de limpieza pública de nuestro país, y para eso hay un proyecto de ley que nosotros presentamos al Congreso, que está congelado y que lo vamos a poner en marcha la fórmula al día que siguiente de llegar al Congreso. Vamos a ir a una pausa y retomamos esta misma pregunta con los 2 invitados que no han podido expresarse sobre ella, Francisco Sagasti y Rená Espinosa. Antes de retomar nuestro enfoque de los sábados, nos vamos a Chosica, donde se halla el viceministro de Salud, señor Gustavo Rosell, con 800 brigadistas haciendo trabajos preventivos de eventuales lluvias, que como sabemos, esta es la época de ellas. Señor viceministro, buenos días. Cuéntenos, por favor, de dónde ha sacado a 800 brigadistas. Mire, nosotros estamos implementando el plan que corresponde todos los años. Sabemos que hay lluvias, hay desplazamiento de masas, o sea, los huaicos en todo el nivel nacional, y por eso hacemos el último entrenamiento del año con 800 brigadistas a nivel nacional, de los más de 2.000 que tenemos desplegados, para que hagan su último entrenamiento que permita, obviamente, proteger su vida y proteger la vida de las personas que van a rescatar, así como implementar toda la organización que necesitamos cuando ocurre uno de estos eventos, ¿no? De acuerdo. ¿Y cómo es que contacta, cómo es que reúne a tanta gente, señor Rosell? Mire, todos estos brigadistas son médicos, profesionales de salud, son personal del Ministerio de Salud que está capacitado por muchos años en este tipo de eventos. Es por eso que cuando ocurren nuestros eventos, nosotros en coordinación con INDECI y también con Defensa Civil de cada distrito hacemos una intervención inmediata, que es lo principal para resguardar la vida de las personas que tienen una inundación, que han sufrido un huaico o un terremoto, por ejemplo, ¿no? De manera que estamos seguros de que si hubiesen otra vez huaico durante este verano, no habrá gente desamparada en la quebrada de Santa Eulalia, Huayco, Loro y en el Rímac intermedio. Así es, nosotros incluso estamos dejando acá estas tiendas de campaña para cualquier eventualidad, obviamente en coordinación con el COI y con INDECI. Tenemos el personal capacitado de acá de Lima Este. Estamos trabajando con los alcaldes principalmente de Lurigancho y de Huarochirí, ¿no?, que es esta zona. Muchas gracias, viceministro Gustavo Rosell, y felicitaciones por este trabajo preventivo en esta época que, como sabemos, en la costa peruana tiene grandes lluvias. Señor Francisco Sagasti, debía usted contestar sobre esta situación. ¿Qué hacer para tener garantías de contar con un tribunal constitucional integrado por miembros irreprochables? Bien, en primer lugar, en el Partido Morado hemos venido estudiando esto entre nuestras 44 propuestas que tenemos, con toda claridad. La número 17 habla sobre la elección transparente y pública de los miembros del Tribunal Constitucional. Y decimos que la designación de los miembros del Tribunal Constitucional no será por invitación, sino a través de un proceso de selección riguroso, público y transparente. Y luego ponemos algunos detalles. Pero lo importante es lo siguiente: lo que hay que evitar son las elecciones express de estos miembros, que se hacen a la carrera, que se presenta un nombre por invitación y a las 2 semanas, por arte de magia, ya hubo suficiente debate como para nombrarlo. Y en segundo lugar, lo que se ha dicho anteriormente, lo que dijo usted, cómo asegurar que sean independientes. Porque lo que queremos es evitar
tener un tribunal constitucional con facciones independientes que tienen los intereses de uno u otro partido en mente en vez del interés nacional. Ahora bien, el problema de fondo es cómo hacemos que más juristas probos se interesen en esto. Y acá tenemos un problema similar al que tenemos en la vida política. Recordemos la frase que nos gusta decir siempre a nosotros: el precio de no involucrarse en la política es ser gobernado por los peores. Y señores abogados, señores juristas, el precio de no involucrarse, el precio de no poner su nombre para un puesto alto cuando están convencidos y tienen la capacidad para hacerlo, realmente lo que garantiza es que vamos a tener la peor justicia. Entonces yo lo que quisiera hacer es un llamado a todos esos juristas de por decirlo así, honestos, de trayectoria, con interés. Sabemos que los van a maltratar posiblemente, como maltratan a todos los políticos que se meten en la ajuste electoral. Pero creo que lo que tenemos que hacer es un llamado para, de una forma u otra, hacer que se motiven ellas personas que pueden darnos un tribunal constitucional de altísimo nivel a participar, a pesar de los problemas que sabemos van a encontrar. De acuerdo, señor Renan Espinosa, tiene usted la palabra. Sabemos que ha sido sumamente severo sobre la corrupción y ha dado nombres, pero me parece que no ha hecho ninguna referencia a Toledo. Es cierto que usted fue congresista bajo su candidatura presidencial. Todos, absolutamente todos. Toledo también. Todos, pero todos. Es bueno saberlo, pero no lo había mencionado antes, por eso tenía dudas. No voy a mencionar nombres, no quiero herir susceptibilidad de nadie. Pero acá ¿cómo todos, se han mencionado otros nombres? Ha hablado sobre Castañeda y sobre Susana Villarán. Bueno, son personas pues que han hecho un daño terrible a los ciudadanos de Lima con esta vendetta de los peajes. Es algo que, mire, yo vivo en Puente Piedra, lo reitero, y eso es todos los días, es un pesar que todos tenemos. Obligadamente pasar por ese bendito peaje. No hay manera de eludirlo. Tal vez los que no vivan en esa parte de Lima Norte no conocen esa realidad. No, yo he ido varias veces y he visitado. Y es un problema. Y es un problema. Y he hablado con sus sucesores que me han contado muchas cosas. Así es, pero y eso es un gran no es el tema ahora. Lo que quiero que nos diga es su partido. ¿Qué piensa sobre la mejor manera de garantizar tener un tribunal constitucional que esté por encima de facciones y de intereses subalternos? El Ejecutivo ha mandado un proyecto de ley respecto a este tema, lo estudiaremos, propondremos alguna otra mejora, si fuese el caso, pero el objetivo es el mismo, elegir sobre la base de una imparcialidad, porque todos los miembros del TC lamentablemente han estado parcializados. Es una mala experiencia que se ha tenido en los congresos anteriores, que cada uno hacía propuestas. Y bueno, evidentemente, más allá de su profesionalismo, había un interés, como se ha quedado demostrado ahora, por defender a algún partido político. Eso tiene que cambiar. La fórmula la buscaremos de la mejor manera, pero el objetivo es que haya transparencia y que haya participación y buscaremos las mejores calidades de las personas. Respecto al miembro que fue elegido en este último congreso, hay una votación pendiente respecto a una reconsideración. Y si no lo hubiera, tendremos que buscar el mecanismo para que ese señor no entre al TC. Pues. Sería una burla, ¿no? Y yo hablo como ciudadano. Y los ciudadanos no queremos que se sigan burlando los políticos. Sería una burla, y hay que decirle a todos, es una burla que ese señor entre al TC. Y lo primero que tiene que hacer el nuevo Congreso es poner las reglas claras, transparencia, imparcialidad, y que este señor jamás pueda entrar al TC. Puede ser imposible. Lo hemos comprendido muy bien. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos queremos primero que digan un punto de vista sobre cómo reactivar nuestra economía y particularmente absorber la cifra escandalosa de informalidad de los trabajadores peruanos. Y después tendrán un minuto cada uno para palabras finales en nombre de sus respectivos partidos. Vamos a una pausa primero. Son las 9:49 y después de haber hablado sobre temas institucionales, partidarios y la lucha contra la corrupción, nos interesan las ideas de los 4 candidatos respecto de la economía peruana. ¿Cómo activarla para que la tasa de
crecimiento sea superior al mediocre 2.4% que se prevé para este año, y cómo hacer que este crecimiento se traduzca en una reducción de la informalidad laboral. Comenzamos con Alberto Beingolea del Partido Popular Cristiano. En la situación de inestabilidad que tenemos normalmente es súper difícil, porque digamos, hoy tenemos todo paralizado, todos tienen miedo de invertir. Es un país en donde no se encuentra seguridad jurídica, los funcionarios públicos todos están aterrados de firmar cualquier papel, cualquier documento, les cuesta muchísimo porque evidentemente estamos viendo qué situación nos vivimos, entonces frente a eso, mover la maquinaria es bien complicado. Y en el sector público estoy hablando de cosas chiquititas, no solamente que tengan que ver con economía, sino casi con todo, que un funcionario firme hoy un papel es re complicado, porque le caen todos encima, lo ocultan. Pero necesitamos hacer carreteras, escuelas, pero por eso estoy planteando el problema. Ese es un problema muy serio. Tendríamos que ver entonces cómo activamos el Plan Nacional de Infraestructura. Tratar de que esos 50 y más proyectos que están pendientes puedan salir con una ventaja bien interesante. Creo que esto puede hacer atractivo el tema. Ya no estaríamos, o por lo menos seríamos mucho más detallistas para que los que ganaban siempre ya no ganen, pues, y estoy hablando pues de Odebrecht, de Graña Montero, de, digamos, los ganadores habituales, ¿no es cierto?, que separados por lo menos moralmente, por esta imputación que hay de toda la colectividad, puedan permitir que otras empresas medianas, más pequeñas, con más posibilidades, puedan acceder a estas licitaciones. Mira, el sector construcción es el que más rápido moviliza la economía nacional, entonces yo creo que por ahí tendría que pasar. ¿En qué tendría que preocuparse el Estado? De esto, de activar el Plan Nacional de Infraestructura. Aplicar, por ejemplo, el plan de los Panamericanos que funcionó con tantísimo éxito. Ahí está el trabajo de Carlos Neuhaus. O sea, conversar un poco con él, ver cómo se puede aplicar esto. Yo diría más, ojalá lo convocasen Carlos Neuhaus para que cabece el asunto. Alguien de su capacidad que pudiera aplicar modelos como estos precisamente para por ahí comenzar a mover la máquina. Yo creo que eso sería una cosa rápida para tratar de revertir esta suerte de parálisis en la que nos encontramos. Es verdad que no solamente en el Perú, pero nos interesa el país, ¿no? Y yo creo que frente a eso tenemos grandes posibilidades. De acuerdo. Francisco Díez Canseco de Perú Nación. La pregunta se refiere, supongo, a lo siguiente. ¿Qué podemos hacer desde el Congreso para reactivar la economía? Porque nosotros no vamos a sustituir pero sus partidos, pues usted es presidente del partido Beingolea también, Sagasti es fundador y es el doctrinario, y el señor Renan Espinosa también. Bueno. Sí, pero la pregunta es esa, o sea, ¿qué vamos a hacer en el Congreso? Porque lo demás es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Sin duda. Desde el Congreso hay varias cosas, ¿no? En los últimos 5 años se han devuelto al Tesoro Público un promedio de 23.520 millones de soles no utilizados del presupuesto de la República, que comprende el presupuesto del Gobierno Central, de las regiones y de los municipios. Nosotros vamos a plantear que el Ministro de Economía, no en una interpelación, informe todos los meses sobre la ejecución del presupuesto, que entiendo que este año en diversos ministerios solamente ha llegado a un 50%. Sé, por ejemplo, porque acabo de visitar la región de Ayacucho, que hace un mes habían ejecutado el 30%, y se dice, por ejemplo, que algunas alcaldías de Lima están en el 1%. Entonces, se debe utilizar el dinero del presupuesto debidamente y no pedir, como se ha pedido, se ha aprobado este año, 177.000 millones de soles para que luego el año entrante se queden en el Tesoro Público 25 o 30.000 millones no aplicados. Ese es un primer tema central de control, de fiscalización que sí le compete al Congreso de la República. Quiero mencionar una sola cifra. Se estima que la brecha de infraestructura de las escuelas del Estado es del orden de 100.000 millones de soles. Si en 5 años se han devuelto 23.520 millones de soles, en 5 años con ese dinero se hubiera podido cubrir esa brecha de infraestructura. En segundo lugar, ¿por qué ocurre esto? Porque los partidos políticos normalmente llegan al poder sin cuadros, sin personas capacitadas para gobernar y la jalan del sector privado y van llenando huecos. Y eso lo estamos viendo hace muchísimos años. Nosotros vamos a plantear que por ley se cree una Escuela Nacional de Administración Pública, que es lo que va a permitir que haya una, como en la escuela diplomática o la academia diplomática, que haya una carrera pública para que los funcionarios públicos puedan ir ascendiendo meritocráticamente, no dependan de los vaivenes políticos electorales y puedan darle una base estructural a los diferentes gobiernos para gobernar. Propuestas, entonces, hemos pero si me permite, para concluir. Una última, sí. Nosotros consideramos que, por ejemplo, es curioso que en el CADE esté representado el 2% del empleo en el Perú, porque el 98% del empleo los dan los emprendedores y las MIPES. La ley que establece
que el 40% de las compras del Estado deben ser realizadas a MIPES es absolutamente incumplida desde hace muchísimos años. Vamos a fiscalizar que esto se cumpla, que se le compra a las MIPES el 40% de las adquisiciones del Estado. Y, por supuesto, vamos a promover a los emprendedores, que son, sin duda, el motor de la vida nacional. 40% del PBI es generado por emprendedores que no tienen ningún apoyo del Estado. 3 propuestas entonces: fiscalización de la devolución de los presupuestos no usados, Escuela Nacional de Administración y MIPE. Señor Francisco Sagasti, del Partido Morado. Bien, lo que sucede en la práctica es que con todo este intento de crecer estamos como si estuviéramos apretando al mismo tiempo el acelerador y el freno y no vamos a ningún lado. El acelerador dice, bueno, tenemos que invertir mucho más, pero el freno es todas las normas, todas las trabas, todos los requisitos que han sido mencionados, en parte legítimos, en parte por tratar de evitar la corrupción. Pero creo que hemos visto de cerca el proceso de inversión y de gasto público en el aparato estatal, vemos que es una cosa casi imposible. ¿Qué se puede hacer en esto? Yo creo que evidentemente tratar de resolver todo esto de un plumazo desde el Congreso o el Ejecutivo es ilusorio. Pero lo que sí podemos hacer es escoger algunos sectores clave, importantes, vinculados a infraestructura, vinculados a educación, vinculados a salud, en los cuales podemos revisar toda la legislación existente, que sin querer queriendo, o a veces a propósito, con la idea de controlar más, pone una serie de trabas que hace que ningún funcionario público sensato arriesgue su cabeza, porque al menor cambio, a la menor cosita, al menor error absurdo, y podría darle cientos de ejemplos sobre eso, le caen encima, lo inhabilitan, etc. Entonces tenemos que empezar a confiar en nuestros funcionarios, en nuestros buenos funcionarios, y creo que vamos a tener que escoger y buscar algunos sectores donde sea posible, al mismo tiempo apretar el acelerador, pero no apretar el freno. Eso es en primer lugar. Y sobre el tema de informalidad yo creo que hay un problema mucho más complejo. Me encantaría venir otro día a conversar con usted por una razón muy sencilla. Todo el mundo usa la palabra informalidad, informal, laboral, informal. Y en realidad es una palabra que esconde más de lo que revela. Informal es desde el empresario establecido que tiene la mitad de su planilla negra con cientos de personas sin beneficios, e informal es ese señor que le vende caramelos en la esquina. Entonces, cuando tenemos esa gama de informalidad y hablamos de informalidad, estamos ocultando un problema, y no es solo un tema de emprendedores. Es también un tema de trabajadores independientes, es un tema de empresarios precarios, es un tema de una legislación tributaria que premia a las empresas que están por debajo de 10 trabajadores y los castiga cuando llegan a tener 11 o 12. Entonces, la resolución del problema de la informalidad no es de un plumazo, requiere un análisis, un trabajo serio, y he tenido el privilegio y la oportunidad, desde el trabajo que hemos hecho en GRADE, en Agenda Perú, de mirar este tema a fondo y poder entenderlo un poco mejor. Desde el Congreso, ¿qué es lo que podemos hacer en este corto tiempo que nos queda? Sentar las bases para que el próximo gobierno pueda enfrentar en serio este problema de pisar el freno y el acelerador a la vez, y enfrentar en serio, de una manera técnica y política también, el tema de la informalidad, en vez de ponerlo como una etiqueta que nos oculta una variedad de situaciones que no se resuelven de la misma manera. Y hemos comprendido, señor Renan Espinosa, de Somos Perú, antes de palabras finales. Bueno, muy cierto lo que han dicho algunos colegas acá respecto a cómo mover la economía. Desde el Congreso, sobre la inversión pública, vamos a revisar la ley de contrataciones. La ley de contrataciones está hecha para beneficiar a la gran empresa. Es por eso que se tiene que contratar y depender de grandes empresas. Una obra de 200 millones solo lo puede hacer una gran empresa que cuenta con una carta fianza de 20 millones. ¿Y que viene al Perú? Viene su funcionario y con 4 lapiceros. Después todos los demás lo hacen los peruanos. Y las pequeñas empresas constructoras peruanas no pueden acceder a esas obras. Porque la regulación está hecha pues sobre la base del miedo, sobre la base de que todos son culpables, entonces nadie mueve un dedo. Necesitamos cambiar la ley de contrataciones para volverla más flexible. La pequeña obra
está hecha para las pequeñas empresas acuerdo. que no necesitan nada de eso. Que tenga que cortarlo porque el arzobispo Castillo viene ya y queremos darle 30 segundos, por favor, apelando a su capacidad de síntesis para explicar la esencia de por qué se debe votar por su partido y no por otro. Señor Bengolea, en 30 segundos. En 30 segundos es bien difícil, pero ok. Se nos viene un congreso de apenas 15 meses, no mucho más que eso. Y no se puede hacer absolutamente todo, de manera tal que tenemos que centrarnos. El objetivo del próximo Congreso tiene que ser tratar de llegar al bicentenario con las condiciones mínimas para que el siguiente Congreso pueda trabajar en casi todas las materias que hemos conversado aquí. Para que eso sea posible, es indispensable terminar la reforma política. Hay 4 cosas que nos parece que son indispensables porque no aguanta más. La reforma política, la reforma judicial, un paquete de seguridad ciudadana porque la gente no aguanta un instante más y la defensa del tema económico que aquí hemos planteado. Si esos 4 puntos los consensuamos y nosotros proponemos que inmediatamente después de la elección comencemos a trabajar al día siguiente, no cuando se esté en el Congreso, ya sabiendo quiénes son, comenzar a consensuar con los otros partidos para tratar de llegar con ideas claras y rápidamente producir las leyes que necesita la República para que en esos 15 meses podamos entregar un país distinto al Bicentenario. Muchas gracias. Francisco Díaz-Canseco de Perú Nación. Muy breve, nosotros vamos, de acuerdo a nuestro programa, a llevar al pueblo al Congreso. Así se llama nuestro programa. Vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública para votar a los corruptos del Estado peruano. Vamos a dar la ley de la igualdad para que en adelante la elección de congresistas sea 50% a través de los partidos políticos y 50% directamente candidatos independientes que se inscriben sin necesidad de acudir a los partidos políticos. Vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria, vamos a crear la revocatoria del mandato, vamos a crear un parlamento bicameral para que haya un diputado por provincia que represente realmente los intereses de esa provincia y no que, como ocurre ahora, vienen de sus regiones, se quedan en Lima y no sirven para nada en las regiones que los eligieron. Muy bien, vamos a eliminar el transfugismo y finalmente vamos a eliminar los sueldos a los parlamentarios, que reciban una cantidad por concurrencia al Pleno y a las comisiones y que chambeen para el pueblo, porque nosotros vamos a llevar real y efectivamente el pueblo al Congreso de la República. Muchas gracias. Francisco Sagasti del Partido Morado. Se trata de renovar la política. El Partido Morado viene para renovar la política, para hacer política decente. Somos un partido nuevo, sin manchas, sin nada, y somos un equipo de verdad. Los invito a ver nuestras propuestas que tenemos en el Partido Morado en nuestra página web, 44 propuestas concretas para este Congreso. Y lo que se trata es de llevar al Congreso a un equipo de primera línea y les sugeriría que por favor comparen a nuestros candidatos con lo de las otras listas y creo que la respuesta de por quién votar va a ser obvia. Sí, por favor. Muchas gracias, señor Renan Espinosa de Somos Perú. 0 inmunidad, 0 privilegios y la revocatoria del mandato congresal. Esa es la piedra angular para Somos Perú, para dar paso a resolver todos los problemas. Gracias por su capacidad de síntesis, muchas gracias por estar presente. Nos vamos rápidamente para dar paso al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, que como cada sábado practicará un diálogo de fe con RPP. Muchas gracias. Buenos días, señor.